Buenos días, hermanos, bienvenidos a la escuela dominical. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos dirija en este tiempo de estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos delante de ti, Señor, en este día tan hermoso, porque conmemoramos la resurrección de tu Hijo. Te rogamos, Padre, por los méritos de Cristo, que ilumines la mente de los oyentes, que también me permitas entender tu verdad a un nivel de conciencia, Señor. Y te suplico también por aquellos hermanos que están acercándose a este santuario de adoración. Tú controlas, Señor, todo lo que vamos a hacer hoy y bendice nuestro trabajo en el nombre de Jesús. Amén. Iniciamos la escuela dominical con un nuevo curso, que es un pequeño extracto de la materia de teología bíblica sistemática. Ya durante algunos meses estuvimos abordando algunos temas que están relacionados con la teología. Y para aquellos que tal vez se están agregando a la congregación o a la escuela dominical, me gustaría recordarles que el término teología es un término que alude a la reflexión sobre Dios. Específicamente, la teología responde a dos preguntas fundamentales. La primera pregunta que responde la teología es ¿quién es Dios? Y la segunda pregunta es ¿qué quiere Dios? Que son las preguntas que precisamente siempre van a aparecer en los relatos bíblicos en donde Dios se revela al hombre. La teología precisamente es una teología revelacional, porque solo es posible su reflexión puesto que Dios se ha dado a conocer. Y cada vez que Dios se da a conocer, se responden esas dos preguntas, como cuando Saulo de Tarso tuvo un encuentro con Jesús, quien se le reveló, y Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Básicamente, entonces, la teología o la reflexión sobre quién es Dios y qué quiere Dios parte de esa virtud, que Dios se ha dado a conocer, que Dios se ha revelado. Y dicha revelación ha quedado registrada en las Santas Escrituras. Por eso en el seminario o en algunos círculos cristianos se habla mucho de teología bíblica y aparte sistemática. Bueno, en esta nueva sección de la teología estaremos abordando un tema muy importante que tiene que ver con Dios y que tiene que ver con el ser humano. Nos referimos a un breve curso de soteriología. La soteriología, que probablemente aparece en pantalla, es un término también que conforma parte de lo que es la teología. Soteriología se compone de dos palabras griegas. La primera es soter, que se puede traducir al español como salud o como salvación. Y la última parte es logos, que esta última palabra, logos, es muy común encontrarla en las diferentes ciencias por su nexo con el idioma griego. Logos, que se puede traducir como estudio, tratado, reflexión, pensamiento. En nuestro estudio, soteriología, entonces, es simplemente la materia o la sección de la teología que nos induce a la reflexión sobre nuestra salvación. ¿Qué es la soteriología? La reflexión sobre la salvación, y en este caso, nuestra salvación. Bueno, eso es soteriología, la reflexión sobre la salvación. Y para iniciar este curso de soteriología, donde vamos a tener muchas lecciones y también a diversos participantes que van a exponer la palabra, la lección número 1, la lección que corresponde al día de hoy, lleva por título una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es la salvación? Esa es nuestra lección. Responder a la pregunta sobre qué es la salvación. Porque debemos partir de esa pregunta, ¿qué es la salvación? Y obviamente que la respuesta tiene que estar sustentada por
el relato de las Santas Escrituras. Texto que, digamos, será nuestro texto clave, nuestro texto base para reflexionar, es Romanos capítulo 8, verso 28 al 30, que es un capítulo muy conocido. Es el pasaje que sustenta nuestra reflexión sobre qué es la salvación. Romanos 8, verso 28 al 30, si lo tienen, me gustaría que me sigan con su vista. Dice así, Romanos 8, 28 al 30. ¿Lo tenemos todos? ¿Sí? Ok. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, hasta ahí vamos a dejar la lectura. Este pasaje es muy importante porque aborda diferentes aspectos de la salvación, pero nos ayuda a darle respuesta a la pregunta que pongo en pantalla. La pregunta fundamental de nuestra lección, ¿cuál es? ¿Qué es la salvación? Esa es la pregunta. ¿Qué es la salvación? Y me gustaría que participemos, que si alguien aquí, de los que no ha tomado el curso, ¿verdad?, en el seminario, quisiera responder, y posterior a ello, si nadie responde bien, uno de los estudiantes puede responder, porque eso lo vimos tiene poco, ¿no? ¿Qué es la salvación? Me gustaría escuchar sus respuestas. Porque fíjense que de los temas que más predominan en la iglesia, y el tema que se supone nos sedujo al Señor, pues es el tema de la salvación. Pero, ¿qué es la salvación? ¿Alguien? ¿Qué es la salvación por allá, hermanos? ¿Alguna idea? ¿Alguien del grupo se tiene que animar? ¿Qué es la salvación? Por acá, adelante. Bueno, y hay una definición. Dice nuestra hermana Eli, la salvación es la liberación, vamos a llamarla así, de la esclavitud del pecado. ¿Está bien o está mal la definición? Es una definición correcta, aunque tal vez muy corta, tal vez muy resumida o incompleta, pero es una definición correcta, ¿no? ¿Qué es la salvación por acá? Si alguien quiere participar. Bueno, la fe en Dios forma parte de la salvación, pero la fe en Dios, fíjense, ¿es la salvación o es el medio por el cual nos apropiamos de la salvación? Es el medio, ¿no? Somos salvos por medio de la fe. Sí, está muy cerquita la definición, hermana, pero hay que ser un poquito más exactos. ¿Qué es la salvación por allá, hermanos? Hermanas, ¿qué es la salvación? Buscar la palabra del Señor. Bueno, buscar la palabra del Señor tiene que ver con, pero no es la salvación. Fíjense, buscar la palabra del Señor es una manifestación de que Dios me está llamando a la salvación, ¿no? Que la persona tal vez está en un proceso de iluminación y por eso con el hambre que se caracteriza, busca la palabra, pero no es la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Alguien más? Es la relación que tenemos con Dios a través de Jesucristo. Bueno, Nos eligió. es una definición muy correcta también, porque en el Génesis la salvación se define así, como una relación. Enoc caminó con Dios. Abraham, amigo de Dios. La vida eterna, que te conozcan a ti. La definición es correcta, pero vamos a buscar una definición todavía más amplificada. ¿Iba Oscar? No llegar a la muerte eterna. La salvación no significa que lleguemos a la muerte eterna.
Bueno, eso es lo que nos evita la salvación, sí, sin duda. ¿Nos salvó también todo este pasaje de la justicia de Dios? Bueno, en un sentido sí. La salvación nos provee de seguridad para no sufrir el juicio divino. Eso es verdad. Pero eso sería el resultado de, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la salvación? A ver, un seminarista, esos hermanos que sacan puro 10, ¿qué es la salvación? Yo no soy seminarista, pero... Adelante, hermano. Creo que es la acción de amor de Dios en la que nos libra de la condenación eterna a través de la obra de Cristo. Sí, está bien, está bien. Pero fíjense, todavía hay algo que tenemos que agregar que se nos va mucho. Mano Frank. A ver si recuerdo. Es un proceso de restauración del hombre pecador a un estado de gloria, de imagen de Jesucristo. Es un proceso de restauración. Sí, miren, lo que se tiene que agregar y que se nos olvida siempre es que la salvación no solo es que Dios me libró del pecado o de la condenación para llevarme al cielo. Esa es la definición, digamos, más común y muy por encima de lo que es realmente la salvación. La gente piensa que la salvación solo es que Dios me libra del infierno y ahora me da la seguridad para irme al cielo. ¿Se entiende? Pero la salvación realmente yo la defino de la siguiente manera y les voy a explicar por qué. ¿Lo tenemos en pantalla la definición? ¿Qué es la salvación? Lo vamos a leer ahorita que está en pantalla. Ustedes me dicen cuándo ya, ¿sale? ¿Todavía no? Denme 3 segundos. 1, 2, bueno, se las voy a dictar, ¿sale? Dios quiere que ustedes escriban o memoricen. Miren, la salvación es un proceso. Primero tengamos en cuenta eso, ¿sale? ¿Un qué? Un proceso. Es un proceso de restauración. Noten, un proceso de restauración. ¿Usted es salvo, sí o no? ¿Y está en un proceso de restauración? Sí. No solamente es una cuestión legal de que Dios ya me libró del infierno y ahora Dios me garantiza el cielo, sino que usted es salvo legalmente, pero en la realidad usted está siendo salvo. ¿Se entiende? Usted está en un proceso de restauración. Es un proceso de restauración que tiene como fin o tiene como meta conformar al hombre a la imagen de ¿quién? A la imagen del hombre perfecto, a la imagen de Cristo. O sea, ¿qué espera Dios del hermano Carlos? ¿Qué espera Dios del hermano Rosendo? Dios está trabajando en ellos a través de un proceso de restauración para que ellos y todos nosotros que somos hijos de Dios, en algún punto de nuestra existencia, seamos semejantes ¿a quién? A Jesús, el Hijo de Dios. Por eso cuando usted batalla con un pecado y alguien lo confronta, o la palabra lo confronta, o usted siente una lucha espantosa sobre un área en específico, usted debe de entender que eso forma parte de su restauración. Dios lo está conformando a la imagen de su Hijo. Es un proceso de restauración que tiene como fin conformar al hombre a la imagen del Hijo de Dios. ¿Sale? Y agrego, dicho fin se define como el bien supremo. Repito, dicho fin, o sea, la meta, se define como el bien supremo. ¿Qué tiene que ver esta definición con los versículos que leímos al principio? ¿Alguien se da cuenta? ¿Qué tiene que ver? Vean conmigo, por favor, otra vez, Romanos 8:28. ¿Y alguien me puede leer la definición de qué es la salvación? ¿Alguien la tiene? En voz alta, por favor, la definición. Es un proceso de restauración que tiene como meta conformar al hombre a la imagen de Dios, Cristo. Dicho fin se define como el bien supremo. ¿Se entiende? Es un proceso de restauración, ya dijimos, que tiene como fin conformar al hombre a la imagen del Hijo de Dios.
Dicho fin se define como el bien supremo. Ese es el bien supremo. Ahora, vean el texto conmigo, por favor. 8:28. ¿Lo tenemos? Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, o sea, se refiere únicamente ¿a quién? A los creyentes, a los que son salvos, a los redimidos, a los que están en una relación amorosa con Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A ver, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿sí o no, hermanos? ¿La enfermedad nos ayuda bien? ¿La pérdida de un familiar? ¿La pérdida del trabajo? ¿Dificultad en el carácter? ¿Dificultad con el pecado? Pregunto, ¿todo eso nos ayuda bien? ¿Sí? ¿Seguros? Miren, alguna vez escuché que alguien decía: no te preocupes, ya perdiste a tu esposa, pero acuérdate que la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Eso quiere decir que Dios te va a dar una mejor esposa. ¿Eso significaba el pasaje? O tal vez alguien dice: mira, perdiste el trabajo, pero la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios te va a dar un mejor trabajo, con un mejor sueldo. Dios ya lo ha dicho y yo lo decreto, casi, ¿no? Pero, ¿a ese bien se refiere el texto? ¿Verdad que no? Porque pregunto yo, ¿cuál es el bien supremo? O sea, que todas las cosas me ayuden a bien, significa que si yo pierdo mi familia, que si yo pierdo mi trabajo, y que si yo pierdo la salud, y soy hijo de Dios, estoy en una relación amorosa con Dios, todo eso, aunque parezca irónico, me va a ayudar a bien. Es decir, me va a conformar cada vez más y más a la imagen de Cristo. ¿Se entiende? Perdiste el trabajo, hacías cosas extrañas, había corrupción, mentiste. Eres hijo de Dios, estás en una relación de amor con Dios. Lo perdiste, pero eso te va a ayudar a que te parezcas más ¿a quién? A Jesús. ¿Se entiende? Por eso es muy importante que la definición sea exacta. Es un proceso de restauración que tiene como fin conformarnos al Hijo de Dios. Dicho fin se define como el bien supremo. ¿Sale? Los que hemos pasado por una enfermedad, por ejemplo, en el caso de su servidor, hace un par de años, Carlitos Rojas, algunos hermanos que han pasado por situación económica, familiar, eclesiástica, etcétera, yo estoy muy seguro que después de la crisis, si de veras somos hijos de Dios, después de esa crisis, nos parecemos un poquitito más a Jesús, ¿sí o no? O al menos estamos en ese camino de conformarnos más y más a la imagen de Cristo. Bueno, hasta aquí no sé si haya preguntas. ¿Tenemos muy en claro ya qué es la salvación? Claro que esto incluye que nos libra legalmente de la condena y nos garantiza la gloria eterna. Pero lo más sublime no es llegar al cielo. Lo más sublime es que lleguemos a ser como el Hijo de Dios. Esa es la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Eso es lo que dice Pablo más adelante, ¿no? Bien, ahora cuando hablamos de un proceso de restauración, si nosotros hablamos de restauración, eso por implicación significa que esa construcción ya existía y que en algún momento se dañó, ¿se entiende? Que en algún momento se deterioró, se corrompió y por eso necesita restauración. Así que en primer lugar vamos a hablar, número 1, de la necesidad de restaurar al hombre. La necesidad de restaurar al hombre. Y quiero que vean conmigo que el mismo pasaje que leímos, 8:28, donde se dice todas las cosas nos ayudan a bien, en el verso 29 se explica con la siguiente frase: porque a los que antes conoció también los predestinó, todos juntos, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el bien supremo? Conformados a la imagen de su Hijo. Ahora, número 1, hablemos de la necesidad de restaurar al hombre. Pregunto, ¿el hombre, el ser humano, es una criatura valiosa o no?
¿Es una criatura virtuosa, sorprendente, maravillosa? ¿Sí o no? ¿Qué criatura en el universo que se le compare al ser humano? ¿Hay alguna? El ser humano, al ser imagen de Dios, se constituye como la criatura más valiosa de toda la creación. ¿Por qué? Ya lo dije, porque el hombre es imagen de Dios, ¿se entiende? Y al ser imagen de Dios, el ser humano es un ser reflexivo, consciente, capaz de interactuar con otros y capaz de interactuar con él mismo. ¿Alguna vez usted ha interactuado con usted mismo? Que usted se ponga a reflexionar caminando a solas, a maquinar, a pensar, a crear. Eso significa que usted es imagen de Dios, que usted es una criatura reflexiva. Pero ser imagen de Dios también significa que usted, como cualquier otro ser humano, ha sido colocado en la creación para estar por encima de todo lo creado. Por ejemplo, el que tiene un perrito, sin duda alguna, se da cuenta y sabe que está por encima del perrito. Y el perrito está subordinado, por muy bravo que sea el perro, ¿no? Por muy agresivo y fuerte, el ser humano ha llegado a dominar todo lo que existe. Porque cuando Dios lo creó, ¿qué le dijo? Señorear, subyugar toda la creación. Eso significa que somos imagen de Dios. Pero pregunto también, ser imagen de Dios de manera muy simplista, ¿no significa que nosotros representamos a Dios? ¿Sí o no? En la creación, ¿cuál es la criatura que más representa a Dios? Pues nosotros, ¿verdad que sí? Ahora, Dios es amor, Dios es justo, Dios es santo. Y pregunto yo, ¿el ser humano, desde que pecó en el huerto, la humanidad sin Dios, representa a Dios dignamente? ¿Verdad que no? Pregunto, ¿en el hombre existen vestigios del amor o no? ¿En el hombre existen vestigios de la bondad? ¿Sí o no? Porque miren, Jesús le dijo a los judíos, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos. Sí, en el ser humano existe un sentido de justicia, de santidad, un sentido de bondad, un sentido de amor, porque el ser humano es imagen de Dios. Pero todas estas virtudes que nos califican como imagen de Dios son virtudes que están distorsionadas o infectadas por algo que se conoce teológicamente como el pecado. Y por eso el ser humano es una criatura arruinada, aunque virtuosa y valiosa, es una criatura arruinada y que se caracteriza por autodestruirse y destruir a los que le rodean. Quiero que vean conmigo unos pasajes, porque estamos hablando de la necesidad de restauración. Si hoy estamos aquí es porque debemos reconocer que necesitamos restauración. Y cada vez que usted viene a la congregación, o lee la Biblia, o tiene comunión con el Señor, usted recibe un ladrillito más, una embarrada de pintura más, usted está siendo restaurado. Vean conmigo el capítulo 1, por favor, versículo 26 en adelante del Génesis. ¿Lo tenemos? Génesis 1, 26. Dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, como dice, varón y hembra los creó. O sea, el hombre y la mujer son imagen de Dios. Y Dios los colocó para gobernar, eso significa que son su representación. Y en ese momento pregunto yo, ¿Dios creó al hombre y el hombre era bueno? ¿El hombre representaba dignamente a Dios o no? Pero entonces tenemos que traslapar la realidad física con una realidad espiritual
en donde probablemente ya se había dado una rebelión con Satanás y sus ángeles, quienes precisamente tenían como premisa máxima el querer ser como Dios. Pero pregunto yo, ¿los ángeles son imagen de Dios o no? ¿Los angelitos son imagen de Dios? No lo son. ¿Qué son los ángeles? Solo son espíritus que ministran, que sirven y que fueron creados especialmente para servir a los que somos imagen de Dios. Aunque su creación probablemente fue anterior a la nuestra, fueron creados para nuestro servicio. Lo dice así Hebreos, ¿no? ¿No son todos espíritus ministradores para servir a los herederos de salvación? Ahora, cuando Satanás y sus ángeles perciben que Dios crea a una criatura finita, débil, limitada, física, menor en poder y gloria que los ángeles, pero ven que el hombre es creado a imagen de Dios, ¿cómo cree usted que se sintió el enemigo? ¿Se imagina que una criatura tan baja, tan débil, tan limitada, ha llegado a ser más que lo que nosotros hemos buscado? La criatura es imagen de Dios y nosotros no. Génesis 3 nos dice entonces que la serpiente buscó destruir a esa criatura. Y llámese metáfora o no, el capítulo 3 nos habla de una realidad importante. El ser humano se desvirtúa, la imagen de Dios se daña, y dice el 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, todos juntos, y seréis como Dios. Vean, ¿con qué tentó al ser humano? ¿Con qué expresión? Serás como Dios. Pregunto, ¿no ya el ser humano era como Dios? No igual a Dios, pero sí imagen y semejanza de Dios. Pero le vende una mentira, como cuando nos hace creer alguien, ¿no?, que vamos a obtener algo mejor perdiendo lo que ya tenemos. Y de ahí surge el dicho, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Ahora, dice el versículo, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El hombre y la mujer pecan. La mujer es engañada, el hombre accede voluntariamente a la falla. Y noten lo que dice, por favor, el capítulo 4, capítulo 5, verso 1. Después de que Adán y Eva pecan y su naturaleza es corrompida, infectada por el mal, el pecado entra al mundo por un hombre. Eso significa que el pecado ya existía, pero entró por la decisión de un hombre y por el pecado de la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. 5:1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, ¿qué dice? A semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. O sea, porque este nombre Adán incluye a los dos, el ser humano. El día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen. ¿Saben qué significa eso? Que el descendiente o los descendientes de Adán ya nacen participando de la misma naturaleza que Adán adquiere cuando él pecó. Por eso todos nosotros somos la réplica de Adán y de Eva. A la imagen y semejanza de Dios, por supuesto, pero también a la imagen de Adán. Y así como portamos la imagen del primer Adán, Dios espera que un día portemos la imagen del segundo Adán, que es Cristo.
Ahora, el capítulo 6, verso 5 nos dice, veamos con atención. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Lo notan? La humanidad para este punto, capítulo 6 de Génesis, y es una humanidad que refleja en totalidad corrupción, maldad, desviación. El ser humano está desvirtuado, y en ese sentido pregunto yo, ¿el ser humano necesita restauración o no? Porque pregunto, aunque está totalmente dañado, ¿el ser humano caído sin Dios sigue reflejando ser imagen de Dios o no? Pues sí, hay virtudes que reflejan la imagen de Dios. No significa que no esté totalmente infectado o corrompido. Pero entonces necesitamos restauración, porque ninguna cosa inmunda, ninguna cosa corrupta se puede relacionar con Dios. Y entonces la salvación o la restauración parte de este primer punto, la necesidad de restaurar al hombre. A Dios le plació diseñar un proyecto en el cual Dios desde la eternidad eligió a algunos, envió a su Hijo que muriera por los pecadores, resucitara al tercer día y a partir de eso pudiera restaurar al ser humano caído. Punto número 2, hermanos, según lo que leímos en Romanos, vamos a llegar a otro punto importante. Ya hablamos de la necesidad de ser restaurados, todos necesitamos ser restaurados, pero punto número 2, las circunstancias, ¿como qué? Como medio. ¿Para qué? Para alcanzar el bien supremo. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es el bien supremo? Ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Las circunstancias. Yo no sé en qué circunstancias se encuentre usted. Pueden ser circunstancias económicas, pueden ser circunstancias familiares, matrimoniales, de salud. Pero quiero decirle que las circunstancias no son fortuitas. Las circunstancias son el resultado del carácter determinante de nuestras decisiones. La Biblia dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. La salud que usted tiene hoy, la familia que usted tiene hoy, la situación económica que usted tiene hoy, es resultado de decisiones del pasado que lo han traído a este punto. Pero pregunto, por muy malas que sean las circunstancias, ¿Dios las utiliza para nuestro bien, sí o no? O sea, por muy mala que sea la situación, ¿hay esperanza o no? Pues sí, porque en el punto número 2 estamos diciendo que las circunstancias son el medio para alcanzar el bien supremo. Dios lo quiere salvar, Dios lo quiere restaurar, y lo que usted esté viviendo hoy, Dios lo utilizará si usted está dispuesto para restaurar su vida. Quiero que vea conmigo, por favor, que el texto que leímos al principio dice todas las cosas, o sea, estamos hablando de circunstancias. Y les quiero poner un ejemplo, o 3 ejemplos, de hombres que pasaron por momentos muy difíciles y que esto lo utilizó Dios para restaurarlos a través del proceso de salvación. Vean conmigo, por favor, Génesis. Vamos a hablar de un primer personaje llamado José. Siempre me gusta poner de ejemplo a José porque refleja una transformación sorprendente. Génesis 37. Bienvenidos, hermanos, pasen. Génesis 37. ¿Lo tenemos todos? Dice así. Vamos a hablar de circunstancias, ¿no? En un personaje que llegó a experimentar lo que usted y yo estamos experimentando. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre
la mala fama de ellos. O sea, José era el hijo menor, aparte era el chismosito de los hermanos, ¿verdad? Y era el que quedaba bien con papá. 3, todos juntos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. ¿Existen los hijos favoritos, hermanos? ¿O no? Los papás dicen que no, pero el texto dice que sí, ¿o no? Dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. ¿Por qué? Porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Es el que trae los recaditos de los malos actos de sus hermanos. Es el consentido de papá, ¿sí o no? Es el que tiene la ropa bonita, porque pues, en ese momento no estaban las tiendas departamentales, pero su papá le hizo una túnica de colores que lo distinguía de los demás. Sus hermanos no lo querían mucho. Y para colmo, verso 5, soñó José un sueño, es decir, Dios lo dotó con un don, el don de recibir revelaciones de Dios a través de sueños, cosa que no tenían sus hermanos. Solo le faltaba ser guapo. Pero les recuerdo que sí era guapo, porque la mujer de Potifar lo quería, ¿se acuerdan? Guapo, virtuoso, consentido, la mejor ropa, el distinguido de la familia. ¿Conoce a alguien así? ¿O no? ¿O es usted? ¿No? Porque ese tipo de perfiles en la niñez y en la adolescencia son los que regularmente van a terminar en el crimen organizado, son los que van a terminar cometiendo actos espantosos, son los que van a terminar haciendo siempre su voluntad. ¿Por qué? Porque papá en este caso es el mayor factor de toxicidad para José, ¿se entiende? Le provee de la mejor ropa, es el consentido, aparte Josué tiene sueños, es guapo, es el preferido, tiene la mejor ropa. El carácter de José pinta para ser el carácter de un hombre soberbio, el carácter de un hombre vanidoso, vanaglorioso, orgulloso y sin misericordia. Y aparte, el futuro que se le predice a José a partir del sueño es interesante, vean. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¿Qué les está diciendo? He soñado que en un futuro ustedes van a estar a mi servicio, ustedes van a estar a mi merced. ¿Y tenía razón? Pues tenía razón, el sueño era verdadero. Pero quiero que perciban algo, hermanos. O sea, todo lo que José está experimentando probablemente le puede afectar más que beneficiar. Versículo 8. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Imagínense, sol, papá, luna, mamá, y las estrellas, sus hermanos. Hasta los papás van a estar al servicio y a la merced de José. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Bueno, ¿qué es lo que pasa con José? José es valioso para Dios, como usted también. Y lo que Dios va a permitir en la vida de José es para que todas las cosas le ayuden a bien. ¿Cuál es el bien? Ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. En síntesis, espero haberlo dejado picado con esta historia, lo puede leer llegando a su casa. Los hermanos de José lo quieren matar y al final no lo matan, lo meten a una fosa. Uno de los hermanos dice, ¿para qué lo vamos a matar? Es nuestro hermano.
mejor lo vendemos como esclavo. Y por ahí pasó una caravana de ismaelitas, que por cierto eran sus parientes, ¿no? Por un tropecillo que tuvo por ahí Abraham. Y entonces los ismaelitas se lo llevan como esclavo. Lo llevan a Egipto como esclavo y se lo venden como esclavo a un hombre rico de Egipto llamado Potifar. En casa de Potifar, José empezó a prosperar y se llegó a colocar como el mayordomo de la casa. Pero como ya dijimos, era muy guapo. La mujer de Potifar le echó el ojo a José, ¿no? Y le gustó. Pero como José era un hombre justo, no se acostó con la mujer. Y la mujer lo acusó de ser un acosador, de ser un tipo violador. Bueno, para ese momento, pues, la escucharon, ¿no? Las autoridades. Y a José lo llevaron ante la justicia. Ya las cosas pintaban bien, pero ahora está encarcelado, ahí se va a quedar un ratito. Se descubre que tiene la virtud de tener sueños que predicen el futuro. Lo manda a llamar el faraón. Y en conclusión, José termina siendo el hombre más poderoso de Egipto después de Faraón. Viene una gran hambre a la tierra de sus hermanos, los que lo vendieron después de muchos años, pero muchos años. Ellos vienen a pedir comida a Egipto. Y adivinen con quién se encuentran. Con José. ¿Qué haría usted con sus hermanos si usted fuera José? Se cumplió el sueño, ¿eh? Se inclinaron a él. Tienen hambre. No saben qué es José. ¿Qué hubiese hecho usted con sus hermanos? Fíjese, si lo hubiesen dado por muerto con su papá y lo hubiesen vendido como esclavo toda su vida, ¿les hubiera reclamado? Yo creo que de perdida sí les reclamamos, ¿no? ¿Les hubiera usted tal vez encarcelado? ¿Los hubiera usted llevado a la sentencia de muerte? Probablemente sí, hermanos. Pero como Dios está detrás de José y Él está en un proceso de restauración, quiero que vean lo que ocurre en Génesis 50. Ya vamos a terminar, ¿eh? Capítulo 50. Verso 15, los hermanos ya están en Egipto, papá ha muerto y José los tiene a su merced. Viendo los hermanos de José, Génesis 50:15, que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo. Eso era mentira, ¿eh? O sea, esos muchachos todavía no aprenden. Pero le inventan algo y le dijeron: papá dijo que así le dijéramos a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. ¿Y qué dice el texto? Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él como la profecía, y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Todos juntos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Qué refleja José? Humildad, sensatez sobre quién es Él y quién es Dios, temor a Dios, compasión, misericordia. Vosotros pensasteis mal contra mí. Todos juntos. Mas Dios lo encaminó a bien. ¿Ven esa frase? Dios lo encaminó a bien. Y pregunto yo, según Romanos, haciendo una síntesis teológica, ¿cuál es el bien supremo? Ser conformados a la imagen de Dios. Obviamente que aquí el bien se refiere sí a la abundancia de grano, mantener vivo al pueblo, pero hay un bien supremo en la vida de José, ¿sí o no? Que José se parece a Jesús. Y lo que usted esté viviendo hoy es para que usted se parezca al Hijo de Dios, para que usted sea misericordioso, para que usted pueda perdonar, para que usted sea compasivo y para que se cumplan las palabras de Jesús que dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Otro ejemplo, ya voy terminando, ¿eh? Hubo un hombre llamado Moisés que vivió sus primeros 40 años como príncipe de Egipto. ¿Qué placeres y lujos tenía Moisés en esa etapa? ¿Dinero? ¿Lujos? ¿Mujeres? ¿Comida? Ahora sí, como la novela, ¿no? Salud, dinero y amor. Tenía todo Moisés. Pero como todo príncipe berrinchudo,
en algún momento se le hizo fácil acabar con la vida de una persona, ¿se acuerda? Y mató a un egipcio. Y entonces, lo que ocurre es que va como fugitivo, escapando por la vida, y se la pasa 40 años escapando de Faraón. Esas circunstancias fueron dolorosas. Tuvo que trabajar como pastor en Madián, se casó con una mujer pagana, estuvo huyendo de Faraón, probablemente una persona muy cercana a él. Y cuando llegó a la edad de 80 años, Dios lo llamó. Recuerden, Moisés era agresivo, Moisés, aparte, era enojón, Moisés venía de un contexto muy complejo. Pero cuando llega a los 120 años de vida, ya como profeta, porque vivió 40 años como profeta, empezó a los 80 y terminó a los 120, Deuteronomio termina diciendo que no había hombre más manso sobre la tierra que ¿quién? Que Moisés, con quien Dios hubiese hablado cara a cara. Lo restauró. Y tenemos también a Juan, el discípulo amado, el anciano que habla del amor. ¿Cómo le apodó Jesús? Boanerge, hijo del trueno, agresivo, impetuoso, descarado, orgulloso y soberbio. Pero ¿cómo termina Juan sus días? Hijitos, amémonos, porque el amor es de Dios. Punto número 2, repito, las circunstancias como medio para alcanzar el bien supremo. Así que las circunstancias abonan, nos ayudan si somos dóciles para que Dios nos transforme y nos restaure. Lo que usted pasando usted el día de hoy tiene solución en Dios. Punto número 3. Tercer punto. Hablemos del orden del proceso de nuestra restauración. De eso vamos a platicar todavía más dentro de 8 días, pero vamos a introducirnos un poco. El proceso de restauración tiene un orden, ¿de acuerdo? Porque Dios es un Dios de orden. Ese orden se ha llamado en la teología como el orden de salvación o el ordus salutis. Hoy solamente vamos a ver un pasaje que es Romanos 8, donde estábamos al principio, para que se den cuenta que este proceso de restauración, que tiene como fin conformarnos a la imagen del Hijo de Dios, tiene un orden definido. Ese orden definido aparece diseminado en diferentes porciones de la Biblia. Nosotros tenemos que ensamblar todas las porciones y sacar ese orden de acuerdo a los pasajes. Hoy solamente quiero que le demos lectura. Capítulo 8, por favor. Versículo 29. A ver si no lo aprendemos. Está bien chiquito, ¿eh? Y ya nuestro pastor Isra nos va a explicar esto dentro de unas semanas después. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En el proceso de restauración, ¿cuál es el orden que nos plasma este pasaje? Primer eslabón del orden, ¿cuál sería? Antes de la predestinación, noten que dice, a los que antes conoció. Entonces hablamos de un preconocimiento. Eslabón del orden de salvación que estudiaremos con Israel dentro de una semana, si Dios lo permite. Preconocimiento. Que Dios desde la eternidad estableció una relación con nosotros, nos vio y nos quiso colocar en una relación íntima con Él. Esa es la idea de a los que antes conoció. Después, el siguiente eslabón, ¿cuál sería? Predestinación. Llevamos 2. Preconocimiento y predestinación. Pro-orizo. O sea, poner límite. Dios le puso límite a nuestra vida y le puso una meta a nuestra existencia. ¿Cuál es la meta? Ser conformados a la imagen de su Hijo. Nos predestinó. Prefijó un destino bien delimitado para que llegásemos a ser conformados a la imagen de Cristo. Preconocimiento, predestinación, ¿qué más? Antes, llamamiento, ¿no? Los llamó. Entonces, en el momento indicado, en el ámbito del tiempo y la existencia, Dios llamó a Arcelia, a Axel, a Carlos, a Greta, y nos llamó con su palabra.
nos hizo un llamado a través de un proceso de iluminación, a través de un proceso de seducción, como dice Jeremías, me sedujiste, oh Señor. Y en ese sentido, Dios nos llamó. Tal vez alguien aquí está en ese punto, Dios lo está llamando. Dios está iluminando su mente para que se pueda involucrar en una relación de amor que lo lleve a la restauración. Y a los que llamó, ¿qué dice? Justificó. A los que llamó, los cuales accedieron en fe, obviamente recibieron una virtud, una bendición llamada justificación. Como decía nuestra hermana Eli, legalmente nos liberó de la pena del pecado. Y a los que justificó, ¿qué dice? Glorificó. Y aunque lo dice en pasado, sabemos que la glorificación es una realidad aún futura. Pero lo dice en pasado porque Romanos se caracteriza mucho por usar figuras de tiempo. Y en este caso es una figura griega que aunque se menciona en pasado, los glorificó, lo dice así porque da por hecho que eso va a ocurrir. Como cuando dice que ya estamos sentados en los lugares celestiales, ¿no? A ver si alguien se aprendió el orden. Preconocimiento, ¿qué más? Predestinación, llamamiento, justificación, glorificación. Miren, es como un esqueleto, pero después vamos a leer Efesios, después vamos a leer Primera de Pedro, después vamos a leer Primera a los Corintios, y tenemos que rellenar este esqueleto con los otros eslabones que Pablo no menciona, porque Pablo es muy general, no es exhaustivo en este orden, ¿sale? Así que de momento tenemos preconocimiento, predestinación, llamamiento, justificación, glorificación. Y termino, punto número 4. El Hijo de Dios como el modelo de nuestra restauración. O sea, la meta es que usted se parezca a Jesús en las virtudes de lo que significa ser el hombre perfecto. Y claro, hemos dicho ya, sí, está libre de la pena del pecado, está libre de la condenación, tiene garantía de estar en la gloria si ha creído en Jesús, pero lo más importante es llegar a la meta, que es ser conformados a la imagen de Cristo. Vean conmigo, por favor, 2 pasajes. Primero busquemos 2 Corintios, capítulo 3. Y este es un texto que alude a la situación actual de los creyentes, ¿no? ¿Usted se vio en el espejo en la mañana? A ver, ¿quién se vio en el espejo? Sí, los que no, pues ya sabemos quiénes. ¿Cierto? Todos nos vimos en el espejo, ¿verdad? Ok, pero los espejos que tenemos en la actualidad ¿nos permiten ver el rostro en perfección o no? Sí, ¿no? Son muy exactos, muy perfectos. En la antigüedad, los espejos eran de algunos metales muy pulidos que no te permitían ver con exactitud la imagen del rostro. Ahora nosotros, hoy, estamos siendo conformados a la imagen del Hijo de Dios. Y es como si nosotros nos mirásemos en un espejo de la antigüedad. Como que sí vemos ahí la imagen de Cristo en nosotros, pero está media borrosilla, ¿no? Media distorsionada. Pero sabemos que algún día nos vamos a ver semejantes a la imagen de Cristo. Dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, pregunto, ¿podemos ver la gloria de Dios en Getsa o no? A ver, ustedes díganme, ¿podemos ver la gloria de Cristo en Getsa, sí o no? Pues claro que sí, pero no en totalidad. ¿Podemos ver la gloria de Cristo en el hermano Víctor, sí o no? Pues sí, pero no en totalidad, porque todos estamos todavía en ese proceso de restauración. La imagen está, pero está borrosa, ¿se entiende? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, espejos de aquella época, la gloria del Señor, ¿qué dice? Somos transformados de gloria en gloria. En la misma imagen. ¿La imagen de quién? Pues de Cristo. ¿Y gracias a quién? Por el Espíritu del Señor que está en nosotros. Obviamente que si alguien no tiene el Espíritu Santo,
no puede experimentar esa transformación. Y la congregación también es un punto importante a tocar para nuestro crecimiento. Efesios 4. Algunos hermanos dicen, no, yo busco de Dios en mi casita. Yo en la casa pongo las alabanzas, hablo con Diosito mientras lavo los trastes, mientras manejo. No necesito la comunidad porque Dios está en todo lugar. ¿Tienen razón o no? Tienen razón, pero no es lo correcto en el cómo se plantea el asunto de buscar a Dios. Porque Dios instituyó que le busquemos también en comunidad. ¿Se acuerda cuando Jesús se fue y ascendió y que le dijo a sus discípulos? Quédense juntos en Jerusalén. No les dijo, cada quien váyase ya por cualquier parte del mundo y ahí les voy a mandar el Espíritu separados, ¿no? Comunidad. Dice Efesios 4, verso 11, fíjese. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? A fin de perfeccionar o capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, juntos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta. Entonces, hoy, a manera de introducción, hemos tratado de responder a la pregunta, ¿qué es la salvación? Y termino haciendo las preguntas, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Al dedazo o voluntariamente? ¿Al dedazo? A ver, ¿qué es la salvación? Vamos por allá. Hermano José, adelante. Proceso de restauración que tiene como fin la meta conformarnos a la imagen de Cristo. ¿Está bien? Sí, ¿verdad? Inviten unos chicharrones, por favor, al final a José. Es un proceso de restauración que tiene como fin conformar al hombre a la imagen de Dios, a la imagen del Hijo de Dios, ¿no? Otra pregunta importante. Esta está bien sencilla. ¿Cuál es el orden de salvación que nos propone Romanos 8? A ver por acá. Miriam, adelante. Reconocimiento, predestinación, llamamiento, Justificación. y glorificación. Muy bien, muy bien. Unas palomitas, por favor. Bueno, hermanos, yo espero que estén reflexionando sobre esto. Dentro de 8 días, si les parece, armamos el orden de salvación todos juntos, ¿no? Ya con el Nuevo Testamento. Vamos a tomar unos minutos de receso. Que Dios les bendiga.